Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. La bomba SAP. ¿Por qué suena Daniela Cabello, la hija de Diosdado y del fin del poder en Venezuela? Les contamos qué hay detrás. Tras la muerte de Niño Guerrero, ¿quién asume el mando criminal del Tren de Aragua? Ya hay nombres en la baraja. Repsol va por más petróleo, firma acuerdo millonario y acelera su expansión en Venezuela. Doom scrolling, el consumo excesivo de noticias negativas en las redes sociales, preocupa por su impacto en la salud mental. Un error cometido durante la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial provocó una crisis de alergias que hoy afecta a millones de personas. La ruleta del poder chavista vuelve a girar. Esta vez el nombre que suena es el de Daniela Cabello, hija de Diosdado y ministra de Turismo. Su ascenso reabre el debate: relevo generacional o poder de los apellidos. Una discusión que cobra nueva fuerza tras el reciente nombramiento de Rosy Inés Chávez, hija del fallecido Hugo Chávez, como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven. Pero el foco está en Daniela, ya que en medio del caso SAP resurgen señalamientos que la colocan en el centro de la polémica. ¿Quién es realmente Daniela Cabello y por qué muchos la ven como heredera del cabellismo? Aquí se lo contamos. Que Dios es venezolano y tercero que es chavista. Hijo de gato, caza ratón. Unas declaraciones que en su momento alborotaron el escenario político. Terminaron convirtiéndose en una especie de profecía que hoy resuena con fuerza. Palabras dichas en 2025, en medio de un chavismo que atravesaba uno de sus momentos más tensos y complejos y que terminaron dando paso a los acontecimientos de enero, una nueva etapa de reconfiguración política que marcó el salto de Daniela Cabello al alto gobierno como ministra de Turismo de la mano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. San Petersburgo, día 2. Un movimiento que reabrió el debate sobre el relevo generacional y la llamada Dos Venezuelas, una donde se concentran las oportunidades, el dinero y el poder, y otra marcada por las limitaciones y la brecha social y el peso de los apellidos dentro del poder venezolano. Daniela Cabello es hija de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y una de las figuras más poderosas del chavismo, y de Marleny Contreras, exministra de Turismo. Pero su ascenso no solo ha estado acompañado de poder e influencia, también de polémicas y señalamientos que han traspasado las fronteras de Venezuela. Su entorno familiar ha sido golpeado por sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A que no adivinan a quién no voy a dejar salir de la casa. Porque tenemos que guardarnos. ¿Ah? Tenemos que guardarnos. No vas a salir. Siempre. Pero, ojo, ella tampoco escapa de las sanciones. En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, la incluyó en su lista negra de nacionales designados. Y lejos de recibirlo como un golpe, Daniela Cabello lo asumió como un premio. Gracias, presidente. Créanme que la recibo de forma honrosa. La recibo de forma honrosa como joven revolucionaria, pero además la recibo de forma honrosa porque sanción, ¿por qué? Por trabajar por Venezuela. ¿De qué se le acusa? De presunta participación en la legitimación de los resultados electorales
de ese año, los cuales fueron calificados como fraudulentos por la administración estadounidense. Según el Departamento del Tesoro, Daniela Cabello habría utilizado su plataforma y cargos previos para apoyar la represión contra la sociedad civil venezolana. ¿Qué implica? Entre otras medidas, las sanciones implican que todos los bienes e intereses de la funcionaria que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, de lo que en 2018 se burló su padre, Diosdado Cabello, ante un señalamiento puntual que en ese momento fue minimizado. Yo creo que en este mundo no hay nadie que tenga 800 millones de dólares en Estados Unidos. Estoy casi convencido, ni siquiera el que tenga más plata de Estados Unidos. Ni siquiera. Pero al hijo Felices ¿no fue lo que hicieron? Se los decomisaron. Y a Daniela la deportaron de Nueva York y vinieron los inventos, ¿no? Que iba a un tour, una señora que dijo que iba a un tour al Congreso. Con el paso del tiempo, aquel señalamiento cobró mayor relevancia en el escenario político e internacional, ya que nuevamente Daniela Cabello ha sido salpicada en medio de su vinculación con el hoy caído en desgracia Alessap, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Las sospechas apuntan a presuntas operaciones en áreas estratégicas, exportaciones, captación de divisas y mecanismos de triangulación financiera dentro del entorno del poder venezolano. ¿Por qué hay tanta gente haciendo cola? No entiendo. A Daniela Cabello, al parecer, no le generan mayor impacto estas noticias, pues ha optado por mantenerse al margen de la polémica y muestra en redes sociales sus actividades y su paso por el Ministerio de Turismo. A ver, un poquito de mi día. Hoy llegué muy temprano a la oficina con lentes oscuros porque no me dio tiempo de arreglarme antes de salir de mi casa. Dejé a Dana en el cole y llegué con el margen de tiempo suficiente para estar lista justo antes de la reunión preparatoria para la participación de Venezuela en la Feria Internacional de ANATO, Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, que será la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Daniela Cabello pasó de los estudios de televisión a los pasillos del poder, de cantante, locutora y productora a funcionaria de alto nivel en áreas claves. Hoy está en el Consejo de Ministros. Para sus defensores, Daniela representa el relevo generacional. Para sus críticos, es una muestra más de cómo el poder continúa girando alrededor de un pequeño grupo de familias políticas. Y para analizar el poder, la influencia y el futuro político de Daniela Cabello, estuvimos conversando con José Colina, militar en retiro de la FAM y presidente de BPES, quien, entre otros temas, respondió a una pregunta clave. ¿Estamos ante una nueva generación de líderes chavistas o ante una dinastía política en plena expansión? Lo primero que te vamos a preguntar es el papel que crees que ha jugado o juega Daniela Cabello en este entramado de corrupción que se supone está ventilando Alessap en los Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Juega un papel sumamente importante, sobre todo porque Daniela Cabello en los cargos donde ha tenido responsabilidad, tanto de fundaciones como cargos gubernamentales, básicamente ha estado ligada con todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y también con la fuga de divisas. Hay que recordar que Daniela Cabello fue presidente de una fundación llamada Marca País, donde supuestamente la función era pues exponer cuáles eran las bondades de Venezuela como país, tanto a nivel de la geografía como a nivel de su talento interno, y básicamente a través de esa actividad buscar la manera de evadir sanciones, de poder lavar dinero proveniente del narcotráfico, de la corrupción. Y allí fue donde comenzó el gran juego delictivo de parte de Daniela Cabello como parte de la estructura criminal de Venezuela. Antes de ser nombrada ministra del Poder Popular para el Turismo, había sido encargada de la Agencia
promotora de divisas en Venezuela, que era así como lo que era Cadiviante, donde también se le vincula un tramo de corrupción directamente con Alex Saab y formar parte de esa estrategia para evadir las sanciones que habían puesto los Estados Unidos. Alex Saab era el arquitecto de esa estrategia y Daniela Cabello una de sus principales figuras para lograr esa acción que buscaba evadir la sanción de los Estados Unidos, poder colocar productos venezolanos en el mercado y a través de terceras vías ese dinero pudiera retornar a Venezuela para financiar la revolución. Y por esa razón es que ella ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año 2024. Ahora, fíjate, ¿desde cuándo tiene esa participación Daniela Cabello, que hasta ahora pues se está descubriendo prácticamente por presunta colaboración de Alex Saab con las autoridades de los Estados Unidos? Mira, eso viene desde el año 2022 hacia en adelante. Al principio, Daniela Cabello era la hija, por supuesto, sigue siendo la hija, pero era más conocida por ser la hija de Diosdado Cabello, por cursar estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela y por una pequeña incursión que no fue exitosa en el área artística, cantante, promoviendo algunos videos y cosas que intentó hacerlo en Venezuela y después posteriormente fuera de Venezuela, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Al no tener éxito allí, se involucra de lleno más o menos en el 2022, pero es a partir del 2024 donde comienza a tener realmente una fuerza impresionante, sobre todo con la fundación Esta Marca País y posteriormente con su nombramiento en la Agencia de Promoción de Exportaciones en Venezuela, que es un cargo pues que es de suma importancia, de suma relevancia, sobre todo porque maneja todo lo que tiene que ver con las divisas del país. Y en ese momento que estaban las sanciones en su pleno apogeo, ella pasó a formar parte de una pieza fundamental para esa evasión de las sanciones que le han impuesto a Venezuela. Entonces, desde allí forma parte del gobierno del régimen y es donde entra en el radar de los Estados Unidos. Básicamente, el papel de ella, para que la gente lo entienda, ¿cuál es? El papel de ella es buscar la forma de poder lavar el dinero proveniente de la corrupción, proveniente del narcotráfico, a través inicialmente de la Fundación Marca País, que era la fundación que ella tenía en su momento determinado, contratando artistas, buscando la manera de promover el turismo en Venezuela y utilizando eso para lavar dinero, y después al frente de la Agencia de Promoción de Divisas en Venezuela, porque esa era la agencia pues que básicamente otorgaba, en un momento que había control de cambio, era el que otorgaba las divisas para que pudieran comprar o vender, era la que mantenía el control de las divisas en Venezuela. Entonces, al tener el control ella podía básicamente triangular para evadir la sanción de los Estados Unidos y desviar todas las ganancias o todo el dinero que pudiera provenir del narcotráfico, de la corrupción, y es esa actividad la que precisamente genera la posibilidad de sancionarla por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, su rol principal es ser la operadora del lavado de dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico en Venezuela. Ahora, la pregunta que te hago a continuación tiene que ver entonces con, ahora ella es la ministra de Turismo en el Rodrigato, es decir, Alex Saab prácticamente se dice que lo entrega Delcy Rodríguez, pero ella queda. Esa es la razón por la cual Diosdado Cabello se mantiene también en el poder, no lo han llevado como Alex Saab o pudiera tener la misma suerte. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que quien entregó a Nicolás Maduro fue Diosdado Cabello. Yo estoy convencido que quien entrega a Nicolás Maduro es Diosdado Cabello por múltiples razones. Pienso que él entregó a Nicolás Maduro primero porque él es el que controla el aparato militar y el aparato policial en Venezuela. Él pudo haber negociado directamente con los Estados Unidos, haber convenido que fuera Delcy Rodríguez la figura política mientras él permanecía en el Ministerio de Interior y Justicia sin que le fueran a hacer absolutamente nada, recordando que Diosdado Cabello tiene una recompensa de 25 millones por su captura, recordando que Diosdado Cabello está mencionado en la acusación que ha hecho los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y contra Silvia Flores. Ahí hay 4 personajes que resaltan en esa acusación. Resalta Nicolás Maduro, detenido o preso por los Estados Unidos, Silvia Flores, detenida por los Estados Unidos, Nicolás Maduro Guerra, que todavía se encuentra en Venezuela y en cualquier momento, bajo cualquier operación, aterriza en los Estados Unidos, y Diosdado Cabello, que sigue siendo ministro de Interior y Justicia, y no solo que es el ministro, sino que tiene la desfachatez de nombrar a su hija ministra de Turismo, porque aunque la nombró Delcy, quien la coloca es él realmente. Él no tiene temor, él piensa que no le va a pasar nada con respecto a lo que está pasando en Venezuela, y además de eso, se reúne con el poder político de los Estados Unidos. A Venezuela ha ido el jefe del Comando Sur, ahí ha estado Diosdado Cabello,
A Venezuela ha ido el director de la CIA, ahí ha estado Diosdado Cabello. A Venezuela ha ido el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, ahí ha estado Diosdado Cabello. ¿Cómo se explica que un individuo que tiene 25 millones de dólares por su captura se reúne con encargado del organismo policial de los Estados Unidos, no le pasa nada? Yo concluyo que él fue quien entregó a Nicolás Maduro. Entonces, la hija de Diosdado Cabello, Daniela Cabello, es una pieza que él movió para mantenerse en el poder, y si ella sigue pues ejerciendo estas actividades ilícitas. Por supuesto, eso es evidente. ¿Y por qué es evidente? Si Daniela Cabello en la época del madurismo era la que tenía el control, o una buena parte del control de las operaciones para lavar de los productos del narcotráfico y de la corrupción, Diosdado Cabello tendría que asegurar que una pieza leal a él y cercana a él pudiera mantener o seguir manteniendo esa función de poder. Quizás no tanto para lavar, sino para cuidar las operaciones que ya se habían ejecutado en el pasado. ¿Y quién mejor que su hija, que está involucrada en política y que está muy cercana pues, a todo lo que tiene que ver con la familia de Diosdado Cabello? Por eso es que muchos dicen, no, Delcy la nombró ministro de Turismo. No, Delcy la nombró, pero quien realmente la coloca allí es Diosdado Cabello. Y aquí hay que hacer una reinterrogante importante. ¿Qué padre, en su sano juicio, coloca a su hija en una posición de poder en un gobierno que eventualmente está amenazado por un país que se llevó a su presidente, entre comillas, y a su primera dama, entre comillas, cuando fueron acusados de corrupción? Él tiene que estar muy seguro de que no le va a pasar nada y tiene que estar muy seguro de querer salvaguardar esas operaciones. Y es por eso que colocan ahí a Daniela Cabello, precisamente por eso. Y los que creen que en Venezuela el poder político se minimizó, antes la pata del poder político tenía 4 patas, la mesa tenía 4 patas. Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez por una parte, Vladimir Padrino López por otra, Nicolás Maduro con Cilia Flores por otra y Diosdado Cabello por otra. En este momento la mesa tiene 2 patas nada más. Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Vladimir Padrino está en el Ministerio de Agricultura sin pena ni gloria, y de Cilia Flores y Nicolás Maduro están presos en los Estados Unidos. Entonces, él tiene el 50% del poder en Venezuela. Él tiene más poder ahora que antes. Entonces, eso hay que evaluarlo con mucho detenimiento, porque por alguna razón todavía tiene ese nivel de poder en Venezuela. Es decir, que a pesar de estas declaraciones de Alexa que salpicarían a Daniela Cabello, él mantiene fuerza y ella sigue viajando fuera del país, como ocurrió recientemente, acompañó a Delcy Rodríguez a la India y a Turquía. ¿Cómo evalúas eso y cuál sería tu reflexión final sobre esta nueva figura que pudiéramos decir la nueva dinastía del chavismo? Mira, lo que yo puedo entender y concluir es que ellos, su nivel de negociación con los Estados Unidos le hace estar tranquilo de que no les va a pasar absolutamente nada. Que a él y a su familia más cercana no le va a pasar nada, a Daniela no le va a pasar nada, a José David Cabello, que es el superintendente del SENAC, no le va a pasar nada, a su primo Alexis Rodríguez López, que es el director de la policía política, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, no le va a pasar nada. Entonces él está convencido que lo que él le garantizó a los Estados Unidos, a él le da la tranquilidad de que no van a ir en su contra ni en contra de los cercanos a ellos. Por eso es que pueden viajar libremente por el mundo, por eso es que no tienen temor. Por eso lo que diga Alex Saab en un momento determinado no le va a repercutir, porque él ya negoció con los Estados Unidos. Eso es lo que puedo yo entender a este momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pudiese ocurrir en un futuro? Bueno, a lo mejor dentro de su estrategia los Estados Unidos tienen planteado o pensado que Diosdado Cabello en un momento determinado pueda ser neutralizado y mandado hacia otro país para que termine de morir tranquilo con todo lo que se robó. Pudiera ser eso, fue lo que le ofrecieron. No lo sé. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que tanto Diosdado como Delcy están jugando a que el tiempo pase, a que la amenaza que ellos tienen con Donald Trump encima le pase su tiempo en el poder y ellos puedan revertir la situación en Venezuela. A eso es lo que están jugando. Eso es lo que yo veo en esta primera fase, eso es lo que yo veo a futuro y eso es lo que me preocupa. Porque si las elecciones presidenciales en Venezuela son en el año 2028, cuando son las elecciones de los Estados Unidos, es muy posible que la amenaza que tienen estos individuos se quite de encima y ellos vuelvan otra vez a sus andadas revolucionarias. Hay que tener mucho cuidado con eso.
La muerte de Niño Guerrero abrió una nueva incógnita sobre el futuro del Tren de Aragua. Aunque la organización perdió a su principal cabecilla, los expertos advierten que su estructura transnacional le permite adaptarse rápidamente a los cambios de mando. Estos son los nombres que suenan. La caída de Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, no significa necesariamente el fin del Tren de Aragua. Por el contrario, abre una disputa silenciosa por el control de una organización criminal que mantiene presencia en varios países de América Latina. Entre los posibles sucesores, las autoridades identifican a Giovanni Vicente Mosquera, alias El Viejo, como una de las figuras con mayor capacidad para asumir un papel de liderazgo. Mosquera, un venezolano de 37 años, originario del estado Aragua, es señalado por organismos de seguridad como uno de los principales responsables de coordinar las operaciones del Tren de Aragua en Colombia. Según investigaciones judiciales, tendría influencia sobre actividades relacionadas con la extorsión, el narcotráfico, los homicidios, el secuestro y el tráfico de migrantes. Las autoridades lo vinculan con la expansión de la organización hacia países como Chile, Perú, Ecuador e incluso Estados Unidos. A diferencia de Niño Guerrero, cuya figura estuvo asociada al control de la cárcel de Tocorón y al modelo de los pranes venezolanos, El Viejo habría construido su poder desde las sombras, coordinando estructuras descentralizadas y manteniendo un perfil mucho más discreto. Sin embargo, El Viejo no es el único nombre sobre la mesa. Las autoridades también señalan a Johan José Romero, alias Johan Petrica, como uno de los posibles herederos del poder, considerado cofundador del Tren de Aragua y aliado histórico de Niño Guerrero. Petrica ha sido vinculado a las operaciones de minería ilegal en el estado Bolívar, una región clave para las finanzas de la organización. Informes de inteligencia lo ubican desde hace años en el sur de Venezuela, donde habría mantenido el control de rutas vinculadas al oro, el contrabando y otras economías ilícitas. Su cercanía con Niño Guerrero y su conocimiento de la estructura interna lo convierten en una figura central dentro de la disputa por el liderazgo. Lo que sí parece claro es que la organización enfrenta un proceso de reconfiguración. La pregunta ya no es solo quién ocupará el lugar de Niño Guerrero, sino si el Tren de Aragua mantendrá su estructura actual o entrará en una etapa de disputas internas por el control de una de las redes criminales más extendidas de América Latina. Cuando muchos daban por agotada la capacidad de Venezuela para atraer grandes inversiones, una de las mayores petroleras de Europa decide ir en dirección contraria. Repsol acaba de firmar un nuevo acuerdo con PDVSA para buscar más crudo en el lago de Maracaibo, el corazón histórico de la industria petrolera venezolana. La apuesta es clara: más exploración, más producción y una expansión que refuerza su presencia en el país. Venezuela vuelve a captar la atención de los grandes jugadores del sector energético. La petrolera española Repsol firma un nuevo acuerdo con PDVSA para explorar y desarrollar crudo liviano en la costa oriental del lago de Maracaibo, región emblemática de la industria petrolera venezolana. El movimiento se inscribe en la estrategia del gobierno para atraer inversión extranjera y recuperar la producción de hidrocarburos en un contexto de flexibilización de las sanciones estadounidenses. Repsol ya había reactivado operaciones en abril y ahora amplía su participación tanto en gas como en petróleo. Uno de sus proyectos más importantes, Cardón 4, produce hoy alrededor de 580 millones de pies cúbicos de gas por día, mientras que el nuevo acuerdo apunta a incrementar también la extracción de crudo. Todo esto ocurre en un país que llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios y que hoy apenas ronda el millón, en un escenario donde cada firma internacional puede marcar el rumbo de la recuperación petrolera.
Abrir una red social para informarse parece una acción cotidiana. Sin embargo, detrás de ese simple gesto existe un fenómeno que cada vez más preocupa a investigadores y especialistas en salud mental. Se trata del doom scrolling, el consumo compulsivo de noticias y contenidos negativos que puede afectar la forma en que percibimos el mundo. Lina Lamprea nos cuenta cómo los algoritmos y nuestro propio cerebro alimentan este hábito y qué efectos puede tener en nuestra salud mental. Si usted ha abierto TikTok, Instagram, Facebook o X para revisar una noticia y una hora después sigue viendo guerras, crisis económicas, desastres naturales y conflictos que ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, probablemente piense que fue una decisión propia. Pero no necesariamente es así. Cada día millones de personas hacen exactamente lo mismo. Abren una red social para revisar una noticia, responder un mensaje o distraerse durante unos minutos. Sin embargo, algo ocurre en el camino. Lo que comenzó como una búsqueda rápida termina convirtiéndose en una cadena interminable de videos, titulares y publicaciones sobre guerras, crisis económicas, desastres naturales, conflictos políticos y amenazas que parecen multiplicarse cada vez que aparece una nueva actualización en pantalla. Hoy en día muchas personas se ponen enfrente del celular y empiezan a moverlo hacia abajo encontrando mucha información y se vuelve adictivo y cada vez buscan más y más y más. Ese fenómeno tiene una explicación y eso apareció después de la pandemia, se conoce como doom scrolling. El doom scrolling significa doom, que es algo fatal, ¿no? Y el scrolling, que es el término que se utiliza actualmente para desplazar la pantalla hacia abajo. Entonces es un fenómeno que es buscar noticias, ¿sí?, que tienen un componente fatalista. Es un proceso que se viene desarrollando desde la pandemia, luego de que las personas en el encierro buscaran siempre estar informadas de lo que estaba pasando en la actualidad. La mayoría cree que está tomando decisiones propias, que simplemente está informándose, pero detrás de ese comportamiento existe una realidad mucho más compleja. Durante años las plataformas digitales han aprendido una lección que la psicología conoce desde hace décadas. Las emociones negativas capturan la atención humana de manera extraordinariamente eficaz. El miedo, la incertidumbre, la preocupación y la indignación logran que las personas permanezcan más tiempo observando una publicación, regresen con más frecuencia a una aplicación y consuman más contenido. En una industria donde la atención se traduce en ingresos, esa información tiene un enorme valor. Ese fenómeno tiene un nombre, doom scrolling, un término utilizado para describir el consumo compulsivo de noticias o contenidos negativos a través de Internet. Aunque suele presentarse como una simple mala costumbre digital, cada vez más investigadores lo analizan como una consecuencia directa del encuentro entre dos fuerzas muy distintas: un cerebro humano programado para detectar amenazas y una economía digital diseñada para competir por cada segundo de atención posible. Para entender por qué ocurre, es necesario observar algo que existe desde mucho antes de los teléfonos inteligentes. Durante gran parte de la historia humana, prestar atención a los peligros era una ventaja evolutiva. Detectar señales de riesgo permitía reaccionar con rapidez ante depredadores, enfermedades o amenazas ambientales. En términos de supervivencia, ignorar un peligro podía tener consecuencias fatales, mientras que ignorar una buena noticia rara vez presentaba un problema. Con el paso de miles de años, esa tendencia quedó incorporada en la manera en que funciona el cerebro humano. Los psicólogos llaman a este fenómeno sesgo de negatividad. En términos simples, significa que las personas suelen prestar más atención a la información negativa que a la positiva. Una noticia preocupante suele generar una reacción emocional más intensa que una noticia alentadora. Un posible riesgo suele ocupar más espacio mental que una señal de tranquilidad. Ese mecanismo fue útil durante gran parte de la historia. El problema es que hoy sigue funcionando exactamente igual, aunque el entorno haya cambiado radicalmente. Los seres humanos siempre, desarrollamos unas habilidades con la finalidad de dar importancia primero a todas las cosas que generaban miedo y peligro y luego a las que generaban placer, porque el miedo y peligro es el que nos permitía a nosotros sobrevivir en los tiempos de las cavernas. Entonces eso hacía que cualquier información que nosotros pasáramos de alto, que fuera o estuviera relacionada con la supervivencia, pues iba a generar un problema. Entonces por eso la amígdala, que es el centro del miedo, se desarrolló también en el ser humano. Por eso es que nosotros siempre estamos pendientes de las cosas malas que de las cosas buenas, y eso genera una estimulación.
¿Cuál es el problema del doom scrolling en la actualidad? Y es que las noticias malas están generando una liberación de dopamina que hace que el ser humano esté a toda hora recolectando información para adelantarse a los sucesos. Volvemos a ese fenómeno evolutivo, con la única diferencia que hoy en día no nos sirve para nada porque estamos en un peligro constante. Eso tiene un problema muy grande y sustancial dentro del proceso del desarrollo del ser humano y dentro de su estado mental, porque estaría activando a toda hora un mecanismo de lucha o huida, o sea, de supervivencia, que a la larga nos va a llevar a un proceso de estrés crónico. La diferencia es que los peligros ya no aparecen únicamente en el mundo físico, ahora también llegan a través de pantallas. Un titular alarmante, un video de tragedia, una noticia sobre un conflicto internacional o una advertencia sobre una posible crisis pueden activar los mismos mecanismos de atención que durante miles de años ayudaron a nuestros antepasados a mantenerse con vida. Lo que antes era una respuesta ocasional frente a una amenaza concreta, hoy puede activarse decenas o incluso cientos de veces al día. Las plataformas digitales entendieron rápidamente el potencial de ese comportamiento. Cada interacción deja información. Cuando una persona se detiene frente a una publicación durante algunos segundos más de lo habitual, el sistema lo registra. Si lee los comentarios, comparte el contenido o busca información relacionada, la plataforma obtiene nuevas señales. Con miles de millones de usuarios generando datos constantemente, los algoritmos han desarrollado una capacidad cada vez mayor para identificar qué contenidos capturan atención y cuáles pasan desapercibidos. Es importante entender que estos sistemas no fueron diseñados principalmente para evaluar la calidad de la información o su impacto emocional. Su objetivo fundamental es otro: mantener a las personas dentro de la plataforma el mayor tiempo posible. La razón es simple: gran parte de la economía digital depende de la atención. Cuanto más tiempo permanece una persona conectada, más anuncios puede ver, más interacción genera y más valor económico produce para la empresa propietaria de la información. Por esa razón, los algoritmos tienden a favorecer aquello que genera reacciones intensas, y pocas cosas generan reacciones tan intensas como el miedo, la indignación o la incertidumbre. Numerosos estudios han mostrado que las noticias negativas suelen recibir mayores niveles de interacción que las positivas. No porque las plataformas necesariamente busquen promover el pesimismo, sino porque están optimizadas para maximizar el tiempo de permanencia y la participación de los usuarios. Cuando un contenido negativo logra captar atención de manera consistente, el sistema aprende de ese comportamiento y tiende a replicarlo. Este proceso transforma profundamente la forma en que las personas se relacionan con la información. Durante gran parte del siglo XX, el consumo de noticias estaba limitado por horarios y formatos concretos. Existía el periódico de la mañana, el noticiero de la noche o el boletín radial de determinadas horas. Había momentos para informarse y momentos para desconectarse. Internet eliminó gran parte de esas barreras. Las noticias ahora están disponibles en todo momento, las actualizaciones son permanentes y la información nunca deja de circular. A esto se suma otro elemento fundamental: el desplazamiento infinito. Muchas plataformas fueron diseñadas para eliminar cualquier señal natural de finalización. No existe una última página ni un cierre evidente. Siempre hay una nueva publicación esperando debajo de la anterior, un nuevo video, una nueva noticia, un nuevo comentario. La experiencia está diseñada para continuar indefinidamente y eso modifica la manera en que las personas consumen contenido. Sin embargo, el doom scrolling no ocurre únicamente porque las plataformas facilitan ese comportamiento. También existe una motivación profundamente humana detrás de él. Cuando ocurre una crisis, las personas buscan respuestas, intentan comprender lo que sucede, quieren reducir la incertidumbre. Revisar una nueva actualización puede generar la sensación de que finalmente aparecerá la información capaz de explicar el problema o devolver cierta sensación de control. Pero con frecuencia ocurre lo contrario. Cada noticia conduce a otra. Cada explicación abre nuevas preguntas. Cada actualización genera nuevas preocupaciones. La pandemia de COVID-19 fue probablemente el ejemplo más visible de este fenómeno. Millones de personas permanecieron durante meses revisando estadísticas de contagios, informes sanitarios, restricciones gubernamentales y noticias relacionadas con vacunas. En ese contexto, la necesidad de información parecía inagotable. Fue precisamente durante ese periodo cuando el término doom scrolling comenzó a popularizarse a nivel mundial. Muchas personas descubrieron que, aún sintiéndose agotadas por las noticias, seguían consumiéndolas durante horas. Aunque la pandemia ayudó a visualizar el fenómeno, no lo creo. Una vez terminada la emergencia sanitaria, el patrón continuó manifestándose alrededor de nuevos acontecimientos. Guerras, conflictos geopolíticos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y episodios de violencia siguen alimentando ciclos permanentes de información que circulan a una velocidad sin precedentes. Hoy, una persona puede recibir en cuestión de segundos imágenes de una tragedia ocurrida al otro lado del planeta y pocos minutos después acceder a miles de reacciones, análisis y especulaciones relacionadas con el mismo evento. Los investigadores han comenzado
comenzado a estudiar cada vez más las consecuencias de esta exposición constante. Diversos trabajos han encontrado asociaciones entre el doom scrolling y niveles más elevados de ansiedad, estrés, agotamiento emocional y alteraciones del sueño. El problema no radica necesariamente en estar informado, sino en la exposición repetitiva y compulsiva a contenidos que activan respuestas emocionales intensas. El cerebro humano no evolucionó para procesar una cadena interminable de amenazas potenciales las 24 horas del día. Esto se va a ver reflejado o se está viendo reflejado en muchos problemas a nivel mental. El primero de ellos está la alteración del sueño, ¿no? Entonces hoy en día la Asociación Americana para el Sueño está reportando un aumento de los episodios de insomnio, casi entre el 45 al 70% de la población encuestada está refiriendo a algún grado de insomnio. Adicionalmente a eso se está viendo que esto contribuye al aumento de la ansiedad, del estrés y de la preocupación en la población general. Estudios a nivel internacional demuestran de que después de la pandemia, este fenómeno, el doom scrolling, empezó a generar cierto tipo de cambio que hizo que las personas cada vez estuvieran toda hora consumiendo más contenido, y al final esta liberación de dopamina, como les había comentado anteriormente, hizo que las personas mantuvieran un grado de frustración hacia el futuro. Entonces imagínate que el ser humano está diseñado para tener un plan de vida, ver un futuro más alentador, pues todo esto va a hacer que se distorsione. Y como les estaba comentando, pues contribuye no solo al desarrollo de ansiedad, depresión, frustración, sino que los niños, que es lo más importante actualmente, están generando una pérdida de sentido de vida. Y eso también lleva a alteraciones en el desarrollo de la personalidad. Hoy en día los estudios son muy claros y contundentes. Cada vez se está, usando mucho más las redes sociales, y esto va generando mucho más problema. América Latina, sobre todo México, Colombia y Brasil, son los que más consumen redes sociales en el mundo, entre 3.5 y 4.5 horas más. Entonces, miren lo que estamos teniendo desde ese punto de vista. Tenemos un fenómeno que está potenciado por los algoritmos de selección, que está generando que las personas se vuelvan adictivas al fenómeno de noticias malas. Eso a su vez activa una cascada de alteración a nivel mental, que a su vez promueve fenómenos a nivel mental que en últimas va reforzando la idea de problemas mentales, y eso es parte de lo que vemos hoy en día como la pandemia del siglo XXI, que es la pandemia de crisis de salud mental. Los adolescentes representan uno de los grupos más expuestos a esta dinámica. A diferencia de generaciones anteriores, crecieron en un entorno donde las noticias, el entretenimiento y la interacción social conviven dentro de las mismas plataformas. Un contenido humorístico puede ser seguido inmediatamente por imágenes de una catástrofe natural. Un video musical puede aparecer junto a una noticia sobre un conflicto armado. Todo forma parte del mismo flujo de información. Todo compite por la misma atención y todo llega sin interrupciones. Pero quizás la característica más inquietante del doom scrolling es que suele pasar desapercibida. Muchas personas no perciben que están atrapadas en el ciclo mientras ocurre. Creen que simplemente están revisando el teléfono unos minutos más. Sin embargo, detrás de cada recomendación existe un sistema que analiza comportamientos, identifica patrones y ajusta constantemente lo que aparece en pantalla. El resultado es una experiencia altamente personalizada, diseñada para mantener el interés de cada usuario el mayor tiempo posible. Por eso, reducir el doom scrolling a un problema de falta de disciplina resulta insuficiente. Tampoco sería correcto atribuir toda la responsabilidad a las plataformas digitales. El fenómeno surge precisamente de la interacción entre una vulnerabilidad humana profundamente arraigada y tecnologías capaces de aprovecharla con una precisión sin precedentes. Ninguno de esos elementos explica por sí solo lo que ocurre. Es la combinación de ambos lo que ha dado origen a una de las conductas más características de la vida digital contemporánea. La historia del doom scrolling es, en el fondo, una historia sobre la atención. Durante siglos la información fue un recurso escaso. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Lo escaso es la capacidad humana para procesarla. Mientras las plataformas compiten por capturar cada segundo disponible, millones de personas intentan navegar un flujo informativo que nunca se detiene. La pregunta ya no es si es suficiente información para comprender el mundo. Se vuelve en cuánto contenido puede consumir una persona antes de que la búsqueda de respuestas termine convirtiéndose en una fuente adicional de preocupación. Quizás por eso el doom scrolling se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de nuestra época. No porque las malas noticias sean nuevas, no porque la tecnología sea inherentemente negativa, sino porque nunca antes habían coincidido un cerebro programado para detectar amenazas y sistemas capaces de suministrarlas de manera
ininterrumpida, personalizada y a escala global. Y mientras esa combinación siga definiendo gran parte de la experiencia digital, el siguiente desplazamiento sobre la pantalla probablemente tendrá más consecuencias de las que parece. Una decisión tomada hace 70 años hace que hoy casi la mitad de los japoneses sufra una alergia muy particular. David Díaz nos lleva al país del sol naciente para ver cómo un error dejó una herencia alérgica en la población. ¿Cuál diría que es el país más alérgico del mundo? Es una pregunta curiosa y por supuesto no hay una sola respuesta, pero ¿y si le dijera que la población de uno en particular está siendo cada vez más alérgica? Y todo por un error de hace más de 70 años. Japón suele ser visto como un país de tecnología avanzada, paisajes impecables y una estrecha relación con la naturaleza. Sin embargo, detrás de esa imagen existe un problema silencioso que afecta a casi la mitad de su población. La llamada fiebre del heno o rinitis alérgica se ha convertido en una auténtica crisis nacional. Aproximadamente el 43% de los japoneses presenta síntomas moderados o graves, una proporción mucho mayor que la registrada en países como Estados Unidos o el Reino Unido, y aunque hoy el cambio climático está empeorando la situación, para entender el origen debemos viajar a la reconstrucción del país tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria de los aliados, el país enfrentó uno de los momentos más difíciles de su historia. Ciudades enteras quedaron destruidas por los bombardeos, la economía colapsó y el país necesitaba reconstruirse prácticamente desde cero. Pero hay otro problema menos conocido. Durante los años de guerra, la escasez de petróleo y otros combustibles obligó a explotar intensamente los bosques. La madera se convirtió en un recurso estratégico. Servía para calentar hogares, alimentar industrias e incluso apoyar el esfuerzo bélico. Y aunque quemar los bosques les permitió sobrevivir durante uno de los periodos más oscuros de su historia, el resultado fue devastador. Muchas de las montañas que rodeaban grandes centros urbanos como Tokio, Osaka y Kobe quedaron casi completamente desforestadas. Donde antes había espesos bosques, ahora predominaban laderas desnudas y vulnerables. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Sin árboles que sujetaran el suelo con sus raíces, aumentó el riesgo de erosión, inundaciones y deslizamientos de tierra, poniendo en peligro a las comunidades cercanas. Ante ese panorama, el gobierno japonés tomó una decisión que parecía lógica y urgente: lanzar una campaña masiva de reforestación con el objetivo de recuperar rápidamente la cobertura vegetal, estabilizar las montañas y garantizar un suministro constante de madera para impulsar la reconstrucción del país. Los historiadores aún debaten si los dirigentes japoneses actuaron con ignorancia o eran conscientes de lo que estaban por hacer y consideraron que era un mal necesario. Lo cierto es que las consecuencias de su error cobran la salud respiratoria de millones de japoneses aún hoy. Pero antes de saber qué fue lo que hicieron, vamos a entender qué es lo que sufren los japoneses. La fiebre del heno, pese a su nombre, no tiene relación con el heno ni con la fiebre. Se trata de una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a partículas que normalmente son inofensivas y respiramos. La mayoría de ocasiones esas partículas son polen, como el que liberan ciertas plantas y árboles. Cuando una persona alérgica inhala ese polen, su organismo lo interpreta por error como una amenaza de la que hay que defenderse. Entonces libera sustancias como la histamina para defenderse, provocando síntomas que muchos conocen bien: estornudos constantes, congestión nasal, ojos rojos y llorosos, picazón en la garganta e incluso una intensa sensación de cansancio. En los casos más severos, las molestias pueden afectar el sueño, disminuir la capacidad de concentración e incluso agravar enfermedades respiratorias como el asma. Ha pasado en más de una ocasión que un paseo por el parque termina en una visita de emergencia al hospital. Ahora, que casi el 50% de un país sufra esta alergia es hablar de un número muy alto, lo que nos lleva de vuelta a nuestra historia. Ante la urgencia de reforestar el país, las autoridades japonesas decidieron plantar millones de árboles de solo dos especies: el cedro japonés Osugi y el ciprés japonés Oinoki, principalmente porque crecían rápido y producían madera útil para la reconstrucción. Hayan sido conscientes de los riesgos o no, lo cierto es que sembrar estas especies nativas no era un problema en sí mismo, pero la cantidad era desproporcionada. Décadas después, aquellos árboles alcanzaron su madurez, y con ella llegó un fenómeno inesperado. Comenzaron a liberar cantidades gigantescas de polen extremadamente ligero, capaz de viajar largas distancias impulsado por el viento. El sugi y el hinogi generan bastante polen,
y ahora Japón tenía miles de hectáreas de bosques conformados solo por esos dos. Año tras año, primavera tras primavera, algunas imágenes muestran verdaderas nubes amarillentas elevándose desde los bosques. Muchos creen que se trata de humo o incendios forestales, pero en realidad lo que se observa son miles de millones de diminutos granos de polen liberados al mismo tiempo por extensos bosques de cedros y cipreses. Cuando el viento sopla o una ráfaga sacude las copas de los árboles, ese polen se desprende en masa y forma auténticas columnas que se desplazan por el aire, como si fueran una nube de polvo. El problema es que esas partículas son tan ligeras que pueden recorrer kilómetros hasta llegar a las zonas urbanas. Ciudades densamente pobladas como Tokio, Osaka o Kobe terminan cubiertas por una capa invisible que millones de personas respiran sin darse cuenta. Para quienes padecen alergia, la consecuencia es inmediata. Ataques de estornudos, congestión nasal persistente, ojos rojos y llorosos, picazón intensa en la garganta e incluso dificultades para respirar. Muchas personas también experimentan fatiga, dolores de cabeza y problemas para dormir, lo que afecta su rendimiento en el trabajo o en la escuela. Por eso, durante la temporada alta de polen, el uso de mascarillas y medicamentos antialérgicos se convierte en parte de la rutina diaria de buena parte de la población japonesa. Para muchos, salir de casa sin protección es tan impensable como hacerlo bajo una fuerte tormenta. Y no debemos olvidar que las alergias no solo afectan la salud, también tienen enormes consecuencias económicas. Las pérdidas por ausentismo laboral, reducción de productividad y menor actividad comercial se calculan en alrededor de $1.600 millones diarios durante los momentos más intensos de la temporada de polen. Incluso investigadores japoneses han desarrollado nuevas terapias de inmunización y han experimentado con alimentos modificados genéticamente para reducir las reacciones alérgicas y por ende las bajas laborales. Todo esto demuestra hasta qué punto el problema dejó de ser una simple molestia estacional para convertirse en un desafío nacional. Además, el gobierno japonés declaró las alergias como un problema social y anunció un plan de largo plazo. El objetivo es reducir un 50% la cantidad de polen en aproximadamente 3 décadas. Para lograrlo, busca disminuir gradualmente las plantaciones de cedros y cipreses responsables de la mayor parte de las emisiones y reemplazarlas por bosques más diversos. Sin embargo, el reto es gigantesco, ya que los bosques cubren cerca del 68% del territorio japonés y alrededor de una quinta parte del país está ocupada precisamente por esas plantaciones creadas tras la guerra. No basta con talarlas, también deben evitar la erosión del suelo, proteger la biodiversidad y mantener la captura de carbono necesaria para cumplir las metas climáticas. Eliminar demasiados árboles demasiado rápido podría afectar esa capacidad y generar otros problemas ambientales. Por eso los expertos defienden una transición cuidadosa, sustituir progresivamente los bosques envejecidos por ecosistemas más diversos y saludables que sigan capturando carbono pero produzcan mucho menos polen, cosa que ya se ha hecho y logrado en ciudades como Kobe. Allí las autoridades comenzaron a transformar antiguas plantaciones en bosques naturales de hoja ancha. Con el paso de los años han reaparecido ranas, insectos poco comunes, tejones y numerosas especies que prácticamente habían desaparecido de estas zonas. La biodiversidad aumenta y al mismo tiempo disminuye la dependencia de los monocultivos que generan enormes cantidades de polen. Sin embargo, aunque el origen está en la reforestación del siglo pasado, hoy el cambio climático añade un nuevo ingrediente. Las temperaturas más altas hacen que la primavera llegue antes y que la temporada de liberación de polen comience cada vez con mayor anticipación. Además, las condiciones meteorológicas favorecen la dispersión de esas partículas por amplias zonas urbanas. Esto significa que muchas personas permanecen expuestas durante más tiempo y con concentraciones mayores que hace apenas unas décadas. En otras palabras, un problema heredado del pasado está siendo amplificado por uno de los mayores desafíos ambientales del presente. Solo el tiempo dirá si Japón logra esta transición sin generar un gran daño. Pero la historia nos deja una enseñanza importante. Un proyecto pensado para reconstruir un país devastado terminó afectando a millones de personas generaciones más tarde. Y es que al decidir sobre la naturaleza no debemos considerar cuál es la respuesta más fácil, sino la más responsable para nuestro futuro. Y así culminamos la emisión del día de hoy. Les agradecemos estar conectados con nosotros y suscríbanse a nuestro canal de YouTube @Venezuela al Día Oficial. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo que donde está un venezolano, está Venezuela al Día. Hasta una nueva emisión.